de la unidad sarcomérica habíamos dicho que encontrábamos estos tres tipos de proteínas que son denominadas bases contráctiles, ¿verdad? Y nosotros deberíamos entender y comprender lo que es la longitud del tono muscular o la longitud muscular, porque vamos a trabajar un ejemplo. Les había dado, ¿qué significaba esta medida? Dimensión vertical. La dimensión vertical hoy en día es un tema que se maneja ampliamente en el área de rehabilitación, al área que ustedes ya van a entrar en los próximos años. Entonces necesitan conocer cómo se manejan y cómo funcionan los músculos. Por lo tanto, vamos a ver las bases moleculares de él. Las bases moleculares estarán diseñadas en relación a estos tres tipos de elementos: filamentos de actina, filamentos de miosina y filamentos conectores. Los filamentos de actina tienen otros componentes, también es denominado filamento grueso. Si yo les pregunto cuáles son los filamentos proteicos que conforman el filamento delgado, la respuesta es actina, tropomiosina y troponina. Dentro de la troponina había tres tipos de troponina. ¿Recuerdan cuáles son? C, T, I. ¿Bien? Listo. El filamento grueso también es la miosina, nada más. Sin embargo, dentro de la miosina, que es una sola, tiene dos componentes: cadenas ligeras y cadenas pesadas. Pregunta: ¿cuál de las cadenas es la que entra en acción en la contracción muscular? Cadenas pesadas. Las cadenas pesadas. ¿Qué otros nombres reciben? Cabezas. Bien, listo. Y los conectores como la tinina y la nebulina, que ayudan precisamente a conectar estos otros filamentos a la unidad sarcomérica, que es la base o la unidad contráctil del músculo. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Si yo les pregunto cuáles son las bases moleculares, son las tres. Si yo les pregunto cuáles son las bases moleculares del filamento delgado, solamente de esta casilla. ¿Está bien? Si yo les pregunto cuál es el filamento proteico o el elemento proteico del filamento grueso, solo es miosina. Pero si pregunto cómo está dividida o conformada la miosina, pues la miosina está conformada por cadenas ligeras y pesadas. Hay múltiples posibilidades de preguntas solamente en esta diapositiva. Vamos a ir viendo un poco más adelante. Esto era repaso. Vamos a ver. Ahí está un ejemplo de lo que les decía para recordar. El filamento delgado tiene unidades esferoidales de actina, que es una doble hélice, que se puede observar aquí, no sé qué color lo ven ustedes, color naranja, medio rojizo, ¿sí? Y acompañado como una cadeneta, que sería la tropomiosina. La tropomiosina es el elemento que está evitando que las cabezas de la miosina se unan a la actina, porque no hay contracción todo el tiempo. Entonces, estas cadenas de acá están bloqueadas por la tropomiosina. ¿Está bien? Pero adicionalmente, ojo con eso, adicionalmente tenemos las otras proteínas como la troponina, y ahí dice la troponina C, la troponina I y la troponina T. La troponina T es la que está unida a la tropomiosina. ¿Está bien? La troponina I es la que está unida a la actina. Y la troponina C es la que recibe el calcio que se libera, que después vamos a ver. ¿Está bien? Esto es repaso, porque todo esto ya lo hemos visto, es repaso. Entonces, fíjense esto. Cuando se activa el calcio, que también ya lo hemos visto y vamos a repasar, se une ¿a cuál de las troponinas? A la C. Una vez que se une, genera un cambio conformacional en este filamento delgado, y lo que va a hacer es girarlo. Al girar, deja expuesto, deja de tapar la tropomiosina, y la cabeza que está cargada con ADP, recuerdan que del ADP luego viene el ATP, que es con gasto de energía, entonces la cabeza ya se puede unir por afinidad a la actina. Entonces, gracias a que el calcio, ¿a quién se une? Troponina C. A la troponina C. Entonces le genera un movimiento y ya queda libre la actina para que pueda unirse con la cabeza de la miosina, que está cargada con ADP. ¿Está bien? Y así es donde va a ocurrir o va a empezar a
comenzar la contracción muscular. Ese era un ejemplo de miosina. Este es el otro ejemplo, ¿sí? Estas son las cadenas ligeras que vienen igual con un enrollamiento, ¿sí? Y las cabezas que vienen siempre en dos, cargadas de ADP para generar el movimiento. Todo esto ya lo hemos explicado bien. Esta es la unidad sarcomérica. Esta parte de acá, ¿cómo se llama? Banda. Banda I. Y lo que está acá es la banda A. Esta es la línea Z. La otra línea Z, que son los dos extremos de la sarcómera. Y más allá que encontramos, otra sarcómera. Más a este lado encontramos otra sarcómera. Bien. Aquí está la actinina o la albulina que está fijando el filamento grueso. Entonces, esta es la conformación que denominábamos puente cruzado. La actina se extiende desde la línea Z hacia la banda A sin penetrar al disco H. ¿Sí? Eso es para recordar. Y la miosina está en toda la banda A. ¿Está bien? Eso se denomina puente cruzado o solapamiento, como ahí lo dice. Ahora, para que funcione todo esto, habíamos mencionado también que esta célula es altamente especializada, al igual que una neurona, que también habíamos visto, conducción y transmisión del impulso nervioso. Entonces, esta es una célula altamente especializada, por lo tanto, cuenta por supuesto con una membrana, sí, una membrana celular que en este caso le llaman sarcolema. Cuenta con estos miofibrillas que asemejan a los microtúbulos, pero obviamente estos son altamente organizados porque es el especializado. Tiene una gran cantidad de mitocondrias, ¿por qué? Porque su trabajo va a ser ya sea con oxígeno, con baja cantidad de oxígeno, o puede ser con glucosa, que es su principal fuente de energía. Entonces ahí va a trabajar por un proceso glucolítico u oxidativo. ¿Está bien? De hecho, cuando te falta oxígeno y le haces trabajar mucho al músculo, libera mucho ácido láctico. Por eso te duele, ¿no? Sí. Bien, la acumulación de ácido láctico. Vean, entonces tenemos diferentes elementos. Este que está, no sé qué color lo ven ustedes. Estos túbulos que están al extremo, sí son tres, pero los dos de los extremos yo lo noto azul, ¿verdad? ¿Sí? Estos túbulos pertenecen a la triada, se le llama, ¿sí? Y son extensiones de la, o mejor dicho, ¿a qué organelo citoplásmico pertenecen? Retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico. ¿Cuál es la función del retículo sarcoplásmico? ¿Quién es el que se une a la troponina C? El calcio. Entonces, ¿y el calcio dónde se almacena? En el retículo sarcoplásmico. Entonces, si yo pregunto cuál es la función del retículo sarcoplásmico, la respuesta es almacenamiento de calcio. Entonces, tiene que existir un mecanismo por el cual, ¿sí?, se vacíe ese calcio, porque si no se libera el calcio, entonces no ocurre la contracción muscular. ¿Estamos claros? Pregunta: ¿qué es esto? Línea Z. ¿Y acá? Y entre las líneas Z encontramos ¿cuántas tríadas tiene una sarcómera? Dos. Bienísimo. Una y dos. ¿Qué representa el túbulo del medio? La invaginación de la sarcolema. ¿Ven acá que aquí presenta una especie de? Entonces esto hace de que se invagine. Que ahora vamos a ver. Si saben todo eso, les va a ir muy bien. Túbulo T. Perfecto. Entonces ya estamos acomodando el retículo sarcoplásmico en medio de la sarcómera, porque almacena el calcio. Y este túbulo T, la triada está conformado por este túbulo que pertenece al retículo sarcoplásmico, y el del centro es la invaginación que decía de la sarcolema, o sea, de la membrana celular. Pregunta: ¿por qué la membrana tiene que invaginarse? La respuesta era fácil.
¿Por dónde viaja el potencial de acción? Por la membrana. Por la membrana. Y entonces, ¿por qué tiene que viajar? O mejor dicho, ¿por qué se imagina? Para que el potencial de acción que viene de una neurona y le genera un potencial excitador, entonces tiene que extenderse hacia el interior para causar algo. ¿Sí o no? Entonces, la membrana tiene este diseño porque el potencial de acción tiene que viajar hacia el interior para causar liberación de calcio. ¿Y el calcio qué hacía? Se une a la Troponina C. a la troponina C para activar o liberar o exponer la parte activa, ¿no es cierto?, de la actina, y que la miosina, la cabeza, se una y genere contracción. Bien. ¿Sí? Entonces, ese es el diseño. Muy bien. Dicho de otra manera, entonces, cuando viene un potencial de acción acá, pregunta igual, para recordar, el potencial de acción llega al botón sináptico y hay unos sensores de voltaje dependientes para él, Sodio. para él, Sodio y potasio. neurona, para él, Acetilcolina. para él, para el calcio. Y el calcio acá, porque son dependientes de voltaje, entonces sienten el cambio del voltaje, la despolarización. Esto ya lo hemos llevado. Entra el calcio acá en este botón sináptico. Se une a las vesículas sinápticas, ¿sí o no? ¿Y qué causa? Liberación de Calcio. ¿Y en este caso qué es? Acetilcolina. ¿Y la acetilcolina a qué receptor se une? Alfa. ¿Muscarínicos o nicotínicos? Nicotínicos, receptores nicotínicos, tiene una molécula, listo. ¿Y qué genera cuando se une a todos estos receptores en este lugar que se llama sinapsis neuromuscular? Apertura de canales para él. ¿Quién genera la despolarización? El sodio. ¿Qué van a bloquear cuando ponen anestésicos? En la entrada del sol. Los canales voltaje dependientes o dependientes de voltaje para el sodio, ¿sí o no? Alejándolo de la despolarización. Bien. Entonces aquí lo mismo. Cuando la molécula, la acetilcolina, se une a su receptor nicotínico, lo que va a causar es apertura de esas proteínas transmembranales, dejando entrar sodio. Esta membrana de la neurona está cargada a menos fibra muscular. Está cargada a menos. La neurona está cargada a menos 70. La fibra muscular está cargada a menos 90. Bien. Entonces esto se va a despolarizar y va a viajar al túbulo al túbulo T, hasta un lugar que tiene conexión con este. ¿Dónde estaba almacenado el calcio? Sarcoplasma. En el retículo Sarcoplásmico. sarcoplásmico. Tiene una unión de dihidropiridina, que es un receptor que tiene una compuerta, hagamos de cuenta. Cuando el potencial de acción viaja hacia el interior de cada uno de los miofilamentos, ahí adentro donde está la unidad sarcomérica, entonces lo que va a causar es apertura de una compuerta del retículo sarcoplásmico para que se libere el calcio. El calcio se libera y se une a la troponina C. Genera el movimiento y ya está. ¿Sí o no? Y comienza. ¿Listo? Muy bien, más ejemplos. Obviamente la despolarización y la repolarización es totalmente distinta a la neurona de lo que hemos llevado y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Está bien? Bueno, este es un ejemplo porque es un ciclo con gasto de energía y cada vez que se... ¿no? Van a encontrar en internet y en Gaiton igual van a encontrar más esquemas de cómo funciona lo que acabamos de mencionar, ese ciclo. ¿Está bien? Entonces, esta es la unidad funcional y fisiológica del músculo y lo que nosotros trabajamos es reconociendo la longitud muscular. ¿Recuerdan cómo se llamaba esto?
Longitud vertical. Cuando una persona no tiene dientes, esa dimensión vertical, ¿cómo la logras? Por el tono muscular, porque le vas a dejar en reposo y hay distintos tipos de técnicas que van a utilizar para devolverlo, ¿sí o no? Entonces tú debes respetar la longitud muscular para devolver piezas dentarias que han perdido cuando hablamos de desdentados totales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tienen que respetar, no la tienen que alargar ni la tienen que acortar demasiado. ¿Sí? Entonces tienen que tratar de devolverla hasta donde sea fisiológicamente conveniente para el ciclo masticatorio. Bien, entonces luego vamos a hablar de qué es lo que ocurre acá con la longitud muscular y quién controla el tono muscular. ¿Lo recuerdan? Porque también lo he mencionado. ¿Quién controla el tono muscular? Mira con H. El uso neuromuscular, ¿no? Bueno, y eso es lo que ocurría. Esa era una imagen que igual lo encuentran en... Bueno, más imágenes. Puente cruzado y listo. Ahora pasemos a la siguiente. ¿Recuerdan cuando hemos llevado en neuro la vía de entrada y vía de salida, ¿no es cierto? Vía ferente. Entonces, todo se encuentra en la protuberancia, todos los núcleos. A nivel cervicofacial, ahí trabajamos. A nivel de médula, bueno, o mejor dicho, en la parte inferior, todo es médula, el sistema nervioso central. Entonces, la vía aferente va a llevar cualquier información. El ejemplo que manejábamos era un diente, ¿verdad? Un diente con inflamación del ligamento periodontal que el paciente no quiere chocar la boca, ¿sí o no? Esa información viaja por la vía aferente, hace sinapsis en uno de los núcleos y luego viene una respuesta porque también acá encontramos los núcleos. ¿Dónde están? Los núcleos, el núcleo de terminación del trigémino, los núcleos musculares, por ejemplo, los núcleos del facial, núcleo motor del trigémino. Este es el que va a controlar a través de la vía del nervio mandibular. Recuerdan que se unía con el sensitivo al salir del agujero oval y se vuelve mixto, ¿verdad? Bien, entonces se va a inervar y le dice al músculo que no apriete, que no cierre. ¿Por qué? Porque duele. Entonces ahí hay una contracción protectora, por ejemplo, aprendida, por supuesto. ¿Sí? Entonces las vías de entrada son en ese sentido y las vías de salida las vamos a ir analizando. ¿Está bien? En el caso de la organización en la médula es algo parecido. Hay vía de entrada y vía de salida. Entonces lo que nosotros vamos a ver, esto también es una imagen ya anterior, que solamente le he puesto ahí para recordar las vías de entrada y que puede estar relacionada con una interneurona, si recuerdan. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de inervación. Lo vamos a poner todo. ¿Cuáles son las diferencias en estas dos imágenes? Nervio sale por arriba, ¿no? Neuronas sensitivas sale por arriba. Uno tiene 3 y el otro 2. ¿Por qué está así? Esto tiene que ver con que acá hay una motoneurona del tipo alfa. La motoneurona del tipo alfa es la que va a venir a inervar a todas las fibras musculares para generar contracción muscular. ¿Sí? Son fibras que pueden ser más delgadas o más gruesas, dependiendo la velocidad de conducción y todo ello. Entonces, hay una fibra alfa que viene y que da inervación al músculo, a los fascículos musculares. Pero hay otra, que es la neurona gamma, que viene y entra dentro del músculo. ¿Hacia dónde entra? Hacia un área especializada que es el que va a determinar la longitud del músculo y el acortamiento y el estiramiento que decimos. ¿Sí? Y eso recibe el nombre de uso neuromuscular. Ese es el que controla el tono muscular. ¿Recuerdan que les hacía el ejemplo del bebé?
han visto un bebé o cuando lo vean, cuando nacen, no pueden sostener el cuello, ¿sí o no? Se les va para atrás todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el tono muscular es un proceso precisamente neuromuscular aprendido en el tiempo. De hecho, para aprender a caminar y para mantenerme yo erguido acá, debo haber pasado por un proceso de aprendizaje que pasa en las primeras etapas. Por lo tanto, lo que necesitamos es saber quién controla. Y esta neurona, que es la gama, es la que va a entrar dentro del músculo donde se encuentra ese sensor de manejo de longitudes del músculo. Por lo tanto, en esta, la que no está presente es la neurona sensitiva. La neurona sensitiva es la que está también en el uso neuromuscular. Si se han fijado en este caso, ¿sí? ¿Acaso iría solamente neuronas motoras al músculo, al órgano efector? No, por supuesto tiene que haber una vía de entrada porque el músculo también duele. Pues entonces aquí la diferencia era que en esta está la neurona sensitiva que tendría que llevar el dolor. ¿Sí o no? ¿Y dónde se encuentra la neurona sensitiva? En el uso neuromuscular. Precisamente. Entonces, de acá lleva la información y vuelve la información. Entonces tenemos dos neuronas motoras y una sensitiva. ¿Sí? Dos neuronas motoras y una sensitiva. Dos de ellas controlan el tono muscular a través del uso neuromuscular. Esa era la diferencia. Este era un ejemplo, ¿lo ven? Neurona alfa, la neurona gamma. Pregunta, ¿qué motoneurona inerva el uso neuromuscular? Neurona gamma. Así de fácil. ¿Y por qué en el examen les va mal después? Sí, pero el uso neuromuscular tiene otra inervación, que es la sensitiva también. Adicionalmente, ¿no? Adicionalmente. ¿Listo? Ya está. A lo que se denomina la unidad motora estará relacionado con las fibras que van a dar inervación al órgano efector, que serían todas las fibras que van a conformar todos los axones que se agrupan para formar una fibra nerviosa, los botones sinápticos, y aquí se va a denominar sinapsis en placa motora, y la fibra muscular. Entonces, ¿quiénes conforman la unidad motora? El axón, los botones y la fibra muscular. Los tres elementos. ¿Está bien? ¿Cómo está conformada la unidad motora? Los axones, los botones y la fibra. ¿Está bien? Los tres elementos. Puede existir fibras lentas, de contracción lenta, fibras rápidas, pero que sean resistentes a la fatiga, o fibras rápidas, muy fatigables. De hecho, para el trabajo que vayas a desarrollar, entonces cada una de estas fibras entrará en acción. Algunas que necesitan, en la huida, por ejemplo, cuando te atrasaste y tienes que entrar a clases o llegar al examen, entonces necesitas fibras musculares de acción muy rápida, o de huida cuando te hacen asustar, ¿no? Bien. Pero cuando vas a correr un maratón necesitas otro tipo de fibras que te sostengan la contracción muscular mucho más tiempo prolongado. Y ahora vamos a ir viendo un poco de eso. También se las conoce, por si acaso, a las fibras que pueden ser fibra roja y fibra blanca, ¿sí? Las fibras específicas no las vamos a mencionar. ¿Cuáles son las fuentes de consumo de energía para el músculo? Obviamente ATP, ¿sí? Pequeña cantidad, pero los metabolismos van a estar relacionados con lo glucolítico, que es a través de la glucosa, y el metabolismo oxidativo, donde mayormente se utilizará oxígeno. ¿Está bien? Y los subproductos, por supuesto, que van a ocasionar eso. Solo para conocer un poco, las fibras lentas o de tipo 1 son las fibras rojas, por si acaso. Estas fibras, fíjense lo que dice, son de menor diámetro, metabolismo oxidativo,
gran cantidad de mioglobina, por lo tanto esta mioglobina es lo que le da el color rojo, la característica del color rojo. Todas las células musculares tienen alta cantidad de mitocondrias, ¿no? Pero igual lo mencionan acá. Presenta menor diámetro, como ya está mencionado, la velocidad de conducción es lenta, quiere decir la velocidad de contracción es lenta, ¿sí? El número de neuronas, hay un menor número de neuronas, la fuerza es baja y esto te sirve para largos periodos de tiempo, ¿sí? Son resistentes a la fatiga. Algunas características. Las fibras rápidas tipo 2 fatigables, que también son rojas, el tamaño de la neurona, esto es intermedio, o sea, es un intermedio entre las lentas y las totalmente rápidas. Estas son más o menos las intermedias, por eso el tamaño de la neurona será medio, la velocidad de contracción será media. Este utiliza un metabolismo combinado, tanto glucolítico como oxidativo, con oxígeno. El número de neuronas que inerva todo es medio y la fuerza desarrollada, por supuesto, es moderada. Entonces tenemos los tres tipos de fibras musculares, unas de acción rápida, otras de intermedia y otras rápidas, pero fatigables, ¿no? Si las del tipo 1, por ejemplo, que te daban mayor resistencia, pues tenemos estas otras que son rápidas pero fatigables, no resisten, no te aguantan mucho para actividades muy fuertes. También denominadas tipo 2B. ¿Por qué? Porque las anteriores, si se fijaron, bueno, como están tomando fotos, eran 2A. ¿Está bien? Y estas las denominan 2B. En algunos textos, ¿no? En algunos textos los clasifican así. Por eso lo puse aparte. Fíjense, esta es metabolismo glucolítico, menor cantidad de hemoglobina o mioglobina, tiene un mayor diámetro, son más grandes, la velocidad de conducción es mucho más rápida, pero son más fatigables y el número de neuronas es mucho más alto para sostener. Son algunas características que tienen los tres tipos de fibras. Contracción, o mejor dicho, de alta resistencia, de poca resistencia y de resistencia intermedia. La sinapsis en placa motora básicamente es esta, y estas invaginaciones se llaman crestas neurales. Estas crestas neurales que vienen acá, que es la fibra muscular en el botón sináptico, el único objetivo que tienen es ampliar el lugar donde va a ocurrir la sinapsis. O sea, quiere decir que si esto fuera recto, tuvieras 10 receptores nicotínicos para la acetilcolina, ¿sí o no? Al tener estas crestas, estas invaginaciones, puedes llegar a tener hasta 50, solo como ejemplo. ¿Está bien? Si esto fuera recto, solo podríamos tener 10 receptores para la acetilcolina. Pero al generar esta invaginación, entonces yo puedo tener mayor cantidad de receptores. Es fácil de comprender. Por lo tanto, hay una sinapsis primaria y una secundaria. La sinapsis primaria se dará en este espacio sináptico o hendidura sináptica entre el botón sináptico y la membrana de la fibra muscular. Y la secundaria se dará en las invaginaciones, donde se encuentran mayor cantidad de receptores nicotínicos. ¿Está bien? Lo mismo, el potencial de acción llega, los canales proteicos voltaje dependientes para el calcio se abren, el calcio ingresa, se une a la sinapsina de las vesículas sinápticas, se vacía el neurotransmisor y ese neurotransmisor se une a su receptor específico generando un potencial de acción en esta membrana. ¿Está bien? ¿Qué pasa con el neurotransmisor? El neurotransmisor ocurren tres cosas. O se degradan, 1, 2, o se recaptan, o 3, se dispersan en 2 moléculas, que es acetato, por ejemplo, y colina, para poder introducirla de nuevo al botón sináptico y volver a formar neurotransmisores. Generalmente lo que ocurre es la recaptación, porque no tenemos gran cantidad de materia prima para formar neurotransmisores. Entonces el cuerpo
ha diseñado ese sistema de que cuando el neurotransmisor cumple su tiempo de vida, porque no se queda unido, sino solamente es un periodo de tiempo y después se suelta de su receptor, entonces tiene que ser degradado en colina y en acetato para que uno de los dos sea reutilizado en este botón sináptico y puedas tú formar otra vez acetilcolina a través del proceso. ¿Está bien? No les voy a complicar la vida con el proceso. Bueno, esto ya lo saben, entonces del porqué de la invaginación. Entonces, por supuesto que todo eso va a ocurrir en cada una de los miofibrillas. Cuando un botón sináptico viene acá, todo el proceso ocurre en las miofibrillas. Y vamos a tener dos tipos de contracciones. Las contracciones isotónicas y las contracciones isométricas. Entonces, ¿quién controla la longitud muscular y el tono muscular? Los usos musculares. Otro órgano sensitivo del músculo que les he mencionado, pero no les dije bien dónde estaba, el órgano tendinoso de Golgi, y ya que se entiende tendinoso, pues estará en los lugares de inserciones precisamente al esqueleto, o sea, a la estructura ósea. Entonces, en este sector de acá, donde haya un tendón, es donde se va a encontrar el órgano tendinoso. Por lo tanto, tenemos dos, uno en una parte más próxima al cuerpo y el otro en la más distal. Entonces ahí es donde tienen los dos controles y uno en el centro. Entonces tenemos esos elementos para el control de la longitud del músculo, cambios en los ángulos, ¿sí? Y para detectar cualquier tipo de necesidad que uno vaya a tener, ¿no es cierto? Para preparar. Bueno, ahí estaban los órganos tendinosos de Golgi en los extremos. ¿Cómo se contrae un músculo? Esto también. ¿Sí? Ya ubicamos esto, ¿no? ¿Qué significaba esto? Esta línea de acá. Despolarización de la membrana. Y luego viene la... Ya. Entonces eso era en neurona. Entonces nosotros podemos medir la despolarización y la repolarización en la neurona y la podemos comparar con el músculo. ¿Está bien? Entonces ahí vamos a poder entender cómo se va a producir la contracción muscular. Y he puesto algunos ejemplos acá. ¿Está bien? Por ejemplo, músculo liso. Fíjense esta de acá es la despolarización del nervio. Una despolarización bastante rápida y una repolarización bastante rápida también y vuelve al estado de reposo. Esta de acá es la que representa al músculo. Fíjense que viene un periodo de despolarización un poco más lento y después la caída de repolarización es mucho más lenta también. Entonces tenemos potencial de Axol, potenciales de acción que van a llegar y las respuestas de la contracción se van a ir dando en la medida que cada impulso nervioso llegue. Si se fijan ustedes acá, cambia eso el músculo cardíaco. Esta es la despolarización del... Le vamos a poner aquí para que esté. ¿Sí? En el anterior mencionaba algo. A ver, quiero ver nada más. No. ¿Ya? Aquí aparecen estos dos términos que antes les he mencionado, pero que seguramente igual los hemos olvidado un poco. Periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. Aquí aparece. Cuando ocurre la despolarización, hasta el momento en el que comienza a repolarizarse, ese es el periodo refractario absoluto. Y el relativo es cuando ya comienza o ya está más cerca a la repolarización. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda un poco más.
Pero esto básicamente muestra lo mismo, pero fíjense las diferencias entre un músculo y otro que pueden ser graficados. Acá. Comparemos este periodo refractario, este de acá. ¿Lo ven? Este periodo refractario lo vamos a comparar del músculo cardíaco a este periodo refractario. Es más corto, ¿no? El tiempo. Bien, entonces acá tenemos un potencial de acción, despolarización y repolarización, pero el tiempo es mucho más corto. Eso quiere decir que los periodos refractarios absolutos en el músculo pueden ser más continuos, y de eso le vamos a llamar suma de potenciales de acción para generar una contracción verdadera. Por lo tanto, la contracción muscular, a través de la suma de los potenciales de acción que vienen llegando acá, va a lograr a lo que se denomina tétanos completo. Ahora lo van a entender. Denme un segundo. Si quieren, me pueden tomar una foto a ello, porque está indicando algunos. ¿Sí? Lo mismo. Acá. Vamos a ver, vamos a utilizar este ejemplo. Está alargado este ejemplo. Vamos a utilizar este ejemplo, ¿está bien? Esta es despolarización y repolarización de la neurona, ¿sí o no? Despolarización y repolarización del músculo, ¿sí? Muchos autores decían hace tiempo atrás que el músculo no tenía periodos refractarios, ¿sí? El periodo refractario se entiende en el periodo de tiempo en el que la fibra muscular o la fibra nerviosa está despolarizada. Ese es el periodo refractario absoluto. Y el periodo refractario relativo es cuando ya está muy cerca a lo repolarizado, digamos, a su estado de reposo. Entonces, el periodo refractario absoluto es el tiempo de acción, y el periodo refractario relativo es el periodo de reposo, podríamos decirlo así. ¿Está bien? Que se puede graficar. Entonces, en el músculo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Antes se creía que no había periodos refractarios, pero hoy sabemos de que sí tiene periodos refractarios, pero son demasiado cortos. A ver si me dejo entender con esto. El periodo refractario absoluto, cuando es neurona, no te permite recibir otro potencial de acción, ¿sí? El potencial de acción que hacía, ¿qué era? Despolarización, ¿verdad? Para que haya conducción de un impulso nervioso. El músculo, en tiempos cortos, puede recibir distintos tipos de potenciales de acción. O sea, quiere decir que puede seguir llegando el potencial de acción. Ese potencial de acción que sigue viniendo y sigue viniendo y sigue viniendo, puede irse sumando. Por lo tanto, si se fijan acá en la imagen, ahí lo van a entender. Despolarización, repolarización, ¿sí o no? Despolarización, repolarización. ¿Qué pasa aquí si el impulso nervioso sigue llegando? No le permite a la fibra muscular relajarse. Y ahí puede ocurrir dos fenómenos: el fenómeno de escalera o el fenómeno de suma de contracciones, que te da un tétanos, que sería la contracción completa total. A ver si tengo acá más ejemplos. Ahí. Vamos a poner solamente contracciones musculares. Fíjense que cuando ocurren estímulos alejados, el músculo puede despolarizarse y relajarse. Se despolariza y se relaja. Pero si el estímulo sigue llegando, no le deja repolarizarse. Puede seguir liberando acetilcolina. Y la contracción se sigue. Puede seguir llegando el estímulo y se va sumando, y se va sumando, y se va sumando. ¿Por qué crees que bruxas en la noche? Porque no lo puedes controlar. ¿O no? ¿Alguien bruxa? Todos bruxan antes del examen. A no ser que no duerman con dosis ilegales de café un día antes queriendo memorizar todo. ¿O no? ¿Sí? Y regándole a la diosa Nemocina, decíamos, ¿no? A la diosa de la memoria. ¿Sí? Bien, entonces, si no pasa eso y se duermen, ¿qué pasa? ¿Empiezan a bruxar, sí o no? Esto ocurre, se empieza a liberar
acetilcolina, el músculo está y entra en parafunción. Si tienes malos contactos, más todavía, peor todavía. ¿Sí o no? Eso desencadenas porque no puedes controlarlo. Bueno, y ese es otro tema que después. Entonces, el hecho es de que los estímulos se ha determinado en el tiempo de que el periodo refractario absoluto, que es el tiempo que está despolarizado, es muy corto, pero adicionalmente tiene un factor importante: puede seguir recibiendo estímulos para seguir despolarizándose. Entonces, la relajación tarda, y a eso se le va a conocer ya sea como fenómeno de escalera, porque va subiendo, ¿sí?, los grados de contracción, o suma de contracciones que todas se suman, y cuando se suman todas se le llama tétanos completo. Esa ya es una verdadera contracción, el tétanos completo. Cierto que puedes relajar, controlar. Bueno, esto era un poco de teoría, ¿no? La fibra muscular esquelética también se puede estimular a través de un nervio motor, ya sea directa o indirectamente, llegando al punto umbral con una cierta intensidad, todo eso, y se produce una sacudida muscular. Esta sacudida muscular, quiero que sepan que es solamente un ejemplo. O sea que de manera experimental han jugado con el músculo y han producido un solo estímulo, ¿sí?, para ver cómo funcionaba. ¿Está bien? Porque después el músculo, cuando tú lo contraes, generalmente recibe varios estímulos y es difícil aislarlo, pero experimentalmente in vitro sí se puede. Entonces ellos han hecho el experimento y le han denominado a una sola contracción única, así, tic, tic. Directamente se denominó como sacudida muscular. ¿Está bien? O sea, para graficarla, ¿no? Porque sí ocurre. Entonces, una contracción aislada. Si se aumenta la frecuencia, o sea, y entendemos por frecuencia, nos entendemos el tiempo, ¿sí?, y la intensidad del estímulo para generar liberación de acetilcolina. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Todos ellos se fusionan en una contracción única que se denomina contracción tetánica o tétanos completo. ¿Está bien? Eso es experimental, y el otro es lo que ocurre casi diariamente. Bueno, lo mismo, sacudida muscular, suma de contracciones. Y cuando hablemos de lo que es la contracción isotónica y la isométrica, entonces ahí también vamos a ver. Ahora ustedes tienen que reconocer también de que los pacientes, esto no lo han llevado todavía, aunque en anatomía tal vez, pero no, van a llevarlo en semiología, ¿no? El paciente dólico facial, meso y braqui. ¿Les suena esos términos? ¿No? Ah, ya. Eso hace referencia a una característica del biotipo que uno tiene, la contextura que uno tiene. Han visto que, por ejemplo, yo soy longilíneo, predomina la longitud sobre el ancho del cuerpo, ¿sí? Hay otros que van a ser mucho más, digamos, de contextura gruesa, y otros van a ser, digamos, como un equilibrado, por decirles así, algo así se clasifica. Eso está relacionado también con la actividad muscular, y les va a costar, de hecho, hasta para colocar una anestesia. Cuando tú ves entrar a tu consultorio a un paciente braquicéfalo, de esos medio cuadrados, bien gorditos, hazle una técnica de SPIC, tiene demasiado tejido para abordar. Y ahí es donde les dicen: ah, doctor, a mí me han tenido que colocar mucha anestesia, y el cuento viene, ¿no? No es que soy resistente a la anestesia, bien. Particularmente esto es un criterio mío. Es una mentira que los pacientes tengan resistencia o algo así. Para mí, lo que te está fallando es la técnica, porque no consideras la masa que tiene que atravesar tu aguja para llegar al lugar más próximo para que lo hagas una técnica de SPIC, al dentario, por ejemplo. Y desde ya tu paciente lo ves. Y eso tampoco consideran en rehabilitación. Pues tienes que considerar, porque la fuerza de masticación no va a ser la misma. Ahí tendrás que pensar. En implantología nosotros analizamos eso, porque al devolver una pieza dentaria, si colocamos un implante muy delgado con una corona muy grande en un paciente braquicéfalo, además con parafunción, ese implante no va a durar. ¿Sí o no? Porque es demasiada la fuerza. Un paciente dólico no es que no ejerce fuerza, pero es distinta.
Entonces es un tema para analizarlo posteriormente. Entonces la contracción muscular, ahí se hace importante conocer estos aspectos, ¿no? Más ejemplos: sacudida muscular, suma de contracciones y contracción tetánica, ¿sí? Bueno, vamos terminando esto. Luego vamos a recordar más ejemplos. Y en la próxima clase voy a traerles otra imagen para ver lo que son las... Ya, hasta acá entonces el día de hoy.